Bueno, buen día, hay muchas caras conocidas para mí. Antes que nada, agradecer a la casa que nos cobija, el Museo de Artes Visuales Víctor Roverano, al CIE, a la Biblioteca Pedro Goyena y a todos los que han asistido a este evento, que bueno, esperemos de frutos y les sirva algo de lo que modestamente podemos anunciar. También quiero agradecer, decir que me siento muy contento de la presencia del señor Dardo Abatista, porque en Quilmes mucha gente dice que hizo, y realmente es uno de los que más hizo y se movió fue Dardo. Hace muchos años viajó, se conectó con los Quilmes, compartió con los Quilmes y creo que debe haber sido la persona que más tuvo incidencia en haber podido hacer llegar a los caciques indios Quilmes acá cuando no teníamos casi ninguna vinculación con esa gente, ¿no? Dardo es así. Bueno, entonces, con estos pequeños agradecimientos y vamos a entrar a hablar de un tema que en algunos casos les va a parecer conocido y en otros, como me pasó a mí y a Chalo, nos va a parecer bastante desconocido y lejano. Y bueno, esto no es matemática, no es una ciencia exacta, no es 2 más 2. Acá hay muchas interpretaciones distintas. Esto es historia, esto es geografía, pero en la parte histórica los pueblos originarios que vivieron en esta zona eran ágrafos, no tenían escritura, por lo tanto todo lo que se transmitió fue verbal, no tenemos otra manera que a merced de algunos documentos que vamos a ir viendo acá. Pero nada es exacto y nada tiene un rigor científico 100%, pero vamos a tratar de con los documentos acercarnos lo más posible a la verdad, estar lo más cerca de la verdad posible. En la primera presentación vamos a observar el título del trabajo que dice Acalianos, Fuerte Quemado, Valle Yocabil, Catamarca, desde 1667 en Quilmes. Quilmes tiene su fundación en el año 1666, cuando llega un grupo de pueblos Quilmes traídos acá, extrañados o desterrados de su sitio original, y al año siguiente, en enero de 1667, llegan los acalianos, que era el otro grupo, Quilmes y Acaliano, los que conformaron la reducción, que desde 1666 le da nombre a esta ciudad, la reducción de la exaltación de la Santa Cruz de los indios Quilmes. Y Acalianos le podemos poner, porque en realidad la reducción comprendió a las dos etnias. En Yocabil es un término que algunos aducen que es de denominación quichua y otros boscacana. La gran mayoría de los autores, Yocabil lo determinan como pueblo entre los cerros o pueblo cercano a un cerro alto. Les vuelvo a repetir lo siguiente, lo que dije al principio. No había escritura entre estos pueblos, mucho tenemos que recoger de las crónicas de los conquistadores, que no siempre eran fieles a la realidad. En algunos casos sí, y en otros casos contaban lo que más convenía a lo que estaban haciendo. Este estudio lo vamos a dividir en 3 partes. Antiguos habitantes, que era un poco lo que les anticipó Chalo hace un rato, cuán antigua es nuestra data de los indios Quilmes para atrás. Primeros relatos coloniales, que es lo más documental que tenemos a nuestro alcance. Y luego algo que pasó, que marcó absolutamente todas las culturas que vivieron en esos lugares, que fueron la influencia inca. Pasamos a la otra diapositiva, que nos dice qué consideraciones preliminares tenemos que tener en este estudio de una etnia que le vamos a denominar, como la mayoría de los autores, diaguito calchaquíes. Ustedes pueden nombrarlo de muchas formas, pero la mayoría de los autores convienen en denominar a estas etnias que vivieron en este sitio diaguito calchaquíes. ¿Qué consideraciones previas tenemos que tener en cuenta? Que estas poblaciones reaccionaron de una manera coordinada, como si fuera una confederación, ante los invasores, ante los conquistadores. La conquista alteró sus mecanismos sociales, culturales y económicos. Les alteró la vida, les cambió su manera de vivir, su manera económica de hacer las cosas y sus culturas. Estas poblaciones fueron utilizadas como mano de obra y no importaba quiénes eran. Por eso nos cuesta tanto identificar a las etnias y a los nombres de los caciques y aborígenes de esa época, porque no queda nada escrito, porque eran utilizados como mano de obra, tanto por el Inca en su forma de mitimaes y conquista, como por el conquistador, que también los utilizó como mano de obra.
Eso hizo que desconociésemos un montón de sus características propias. ¿Cuál era el hábitat? El hábitat, a diferencia de lo que nosotros creemos, no era el costado de los ríos que discurre entre las serranías de la Conquija y las cumbres calchaquíes y las sierras de Cajón. El hábitat de ellos era la cima de los cerros, donde tenían los pucará y los centros de culto, las laderas de la montaña, donde construían sus habitaciones y sus lugares, los pies de los cerros, y solamente dejaban al costado del río que va por el medio del valle. Ustedes imagínense dos cordones montañosos muy grandes, dos cordones montañosos muy grandes y en el medio un río. El río era Chaupi, que en idioma quechua significa medio o centro. El río era el centro, pero en el río no hacían nada. O sea, el conquistador, nosotros, nuestra cultura, todas las ciudades están fundadas alrededor de los ríos, por una cuestión del agua, de la supervivencia y nuestra costumbre. Ellos no, ellos se manejaban todo por arriba de las montañas. Para cruzar de un lugar a otro no lo hacían por el valle, sino que lo hacían por arriba de la montaña. Cosa que es muy importante para poder entender después por qué los sitios más importantes de estas culturas están arriba de todo, en los cerros. La zona de Alito Calchaquí, esto lo dividí yo de esta forma, pero hay muchos autores que coinciden en dividirlo. Lo podemos dividir en los pulares en el norte, o sea, lo que sería Salta, entre el límite de Salta y Tucumán y Catamarca, los calchaquíes, y en el sur, que es lo que vamos a ver hoy, que ocupa el oeste de la provincia de Tucumán y el norte de la provincia de Catamarca, estaban los yocaviles. Estos son tres grandes grupos que van para un estudio, es más fácil. Esto nos tomamos de lo que dice Ana María Leorandi, que es del CONICET y de la UBA, es una de las grandes investigadoras de estos temas. Los pulares, esto lo vamos a hacer de forma rápida porque es para que tengan una idea nada más, que existían grupos específicos con caciques específicos, que esto muchas veces es desconocido porque no existe mucha bibliografía de esto. Entonces, lo que tenemos acá es los atapsis que vivían en la zona de Molinos actualmente, en el sitio del Churcal en Salta, los chicoana también en Salta con su cacique Caribay, los cachis en la zona de Las Pailas con el cacique Bartolo, obviamente Bartolo derivado de los nombres después de la conquista, los payogastas en la zona de Potrero de Payogasta con el cacique Alonso. Fíjese que algunos de los nombres, Payogasta, chicoana y cachi, son nombres que aún perduran en la toponimia y en la geografía de Salta cuando hacemos turismo. En la zona intermedia, de como separamos estos grupos, están los valles calchaquíes. Acá viene echar lo que me está apuntando, lo que no dejan usar en las canchas del fútbol, que le apunta a los arqueros. Está bien, tengo mal pulso y no va a ser difícil. Acá tenemos en los valles calchaquíes los tolombones con el cacique Juan Calchaquí. ¿Por qué me detengo acá? La denominación calchaquíes deriva de que en los primeros tiempos del asentamiento de los calchaquíes vivía un cacique que se llamaba Juan Calchaquí. Y eso le dio nombre a toda esa región. Era la región de Calchaquí, del cacique, la región del cacique Calchaquí. Pero después quedó como Calchaquí solo y después adquirió el nombre genérico de Valles Calchaquíes. Por eso se llaman así hoy esa zona, porque había un cacique que vivía en la zona de Tolombón. Todavía hay un poblado en la gente que conoce y que ha transcurrido Salta y el norte de Catamarca, que se llama Tolombón. Lo mismo que Colalao, todavía existe, después va a haber fotos, y con el sitio arqueológico que se llama Pichao, y un cacique que se llamaba Guarimán. Chuchugastas, Aminanaes, Taquingastas, Angastacos, Tucumanaos, Cafayates, es muy conocido para ustedes Cafayate, el nombre de los vinos y de todo el turismo, deriva de los indios, de los pueblos originarios denominados Cafayates. Y los pasiocas, que eran cercanos a los quilmes, que tuvieron algunos problemitas que ahora vamos a ver cuáles fueron. Por último, vamos a llegar así al sitio que vamos a estudiar en profundidad, que son los yocaviles. Y acá sí tenemos yocaviles en la zona de Loma Rica, Anguinaos en Rincón Chico, Tocpos en la zona del Puesto, Ingamanas en Punta Balasto, con el cacique Juan Camisay, los Caspinchangos, que hay unas teorías que dicen que son parientes de los quilmes, los Ulpingastas con Diego Siquinta, los Ampajangos, Ampajango era un centro social y de culto, los Quilmes con el cacique Martín Iquín y los Acalianos, nuestro tema de hoy, en Fuerte Quemado.
Esto es una síntesis de todos los pueblos que vivían en el valle de Yocaví. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es una foto para que ustedes vean más o menos cómo son la zona de los valles de Yocaví y alrededores. No voy a adentrar en el tema geográfico porque en la próxima charla va a haber una exposición de la parte de geografía de estos sitios dado por una profesional del área. Seguimos, esto sí me parece muy importante. Este camino que viene de acá, la ruta 40, viene del norte bajando, viene de la zona de Salta. Mientras que si nosotros queremos entrar a los valles calchaquíes por la zona de Tucumán, tendríamos que entrar por acá, por el Abra del Infiernillo. ¿Ustedes entraron por acá, Dardo, cuando fueron? Por el Abra del Infiernillo y cruzan Tafí del Valle, Amaicha del Valle y entran a la zona de los pueblos de los valles calchaquíes. Hacen este camino, Abra del Infiernillo, 4.500 metros, pasan por acá, pasan cerca de Santa María y llegan hasta acá, a un lugar que acá no está marcado, pero acá cerca de Fuerte Quemado, ahí está, la ciudad sagrada de los Quilmes. Abajo viene Fuerte Quemado, Las Mojarras o Cerro Pintado, Rincón Chico, localidad actual de Santa María, Famatanca, San José, Loma Rica, Andalguala y acá Ampajango. Punta Balastos, donde termina toda la serie de sitios arqueológicos. Vamos al segundo mapa, que es más específico. Cadena de las cumbres calchaquíes y la Conquija, cadena de Cajón, en el medio un valle, Cafayate, Tolombón, El Pichao, posponer, Cafayate, Tolombón, El Pichao, Los Quilmes, Fuerte Quemado, Las Mojarras, Rincón Chico, Cerro Mendocino. Del otro lado, Ampajango, Chiquimil, Jujuy, Caspinchango y Los Cardones. Observen una cosa muy importante. Fíjense cómo están dados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ubicados casi todos en una línea recta y equidistantes. Esto tiene una razón de ser. Equidistantes porque entre uno y otro había el suficiente espacio como para que entre Pucará y Pucará, o sea, entre cada sitio en altura, se pudieran ver y se pudieran conectar. Es decir, que este veía lo que pasaba, le comentaba a este se lo iban transmitiéndose mediante señales lo que pasaba porque se veían las distintas fortificaciones de un lugar a otro. Es muy importante esta forma. Fíjense que se repite en este lado de la cadena del Cajón y en este lado de la cadena de las cumbres calchaquíes. Es muy importante cuando uno realiza un estudio fijarse cómo están conformados los pueblos, de dónde se ubicaron, porque por algo estaban ubicados así. Pasamos a la otra, para no marearlos mucho con mapas y todo, porque primeros habitantes del valle. Estamos hablando siempre del valle Yocaví. Ahora nos vamos a, para no expandirnos tanto y desviarnos tanto de nuestro centro, vamos a ver quiénes habitaban el valle de Yocaví. Pero para ver quiénes habitaban tenemos que hacer estudios, porque es muy difícil saber quiénes habitaban esos sitios. Por lo tanto, vamos a tomar 6 lugares. Ampajango en Catamarca, Soria 2, todos estos son sitios arqueológicos. Caspinchango, Mesada de Puntilla, Campo Blanco y Gruta de Chiquimí. Como ustedes verán, se reparten entre Catamarca y Tucumán. La provincia de Tucumán, cuando ustedes miren en el mapa y se vayan de acá, van a ver que tiene una pequeña saliente en el oeste que se mete dentro del límite de Salta y Catamarca. Para Tucumán, esta zona donde está la ciudad sagrada de los Quilmes está un poco como lejana, un poco como lejos de todo, porque ya pasaron los centros turísticos de Amaicha, de Tafí, y es como que queda un poco descolocada. Por eso que también no le han dado la importancia que merecía. En el estudio vamos a empezar por Ampajango, como anticipó Chalo en el preliminar. El ampajanguense es un estudio hecho por Eduardo Sigliano, quilmenio, muy importante porque determinó Sigliano que al sur de la ciudad de Santa María había un gran campo de petroglifos, petro es piedra y glifo dibujo o marca, con una datación aproximada a 6.000 años. Esto indicaría, como dijo Agnelli, que las teorías de poblamiento de los precursores o los antecesores de esta ciudad de Quilmes podrían tener una antigüedad de hasta 6.000 o 7.000 años. Porque, no porque lo diga alguien o porque se le ocurra, estudios serios hechos por Sigliano datan material encontrado, no específico de los indios Quilmes, de pobladores de esa zona, de 6.000 años de antigüedad.
No conozco con precisión, pero creo que las culturas de los egipcios, no sé si llegan a tanta antigüedad. No sé si alguna profesora de historia me pueda corregir, pero me parece que los egipcios, no sé si tenían más de 6.000 o 7.000 años de antigüedad. O sea, estamos ante culturas muy anteriores en el tiempo. No estamos hablando de épocas cercanas. La próxima, esto es Ampajando. Ustedes no lo van a ver ahí, pero el cartel dice: usted está en Ampajando. La camioneta es la de mi amigo Raúl Jarma, que nos llevó a mí y a mi esposa a ver este sitio que es muy difícil de encontrar. Ustedes ven cómo es la montaña. Estos son todos pequeños arbustillos que crecen en esa zona. Todos los valles son más o menos de la misma conformación. Montaña y pequeños arbustos al costado de caminos de ripio. Todo muy parecido. Esto es Ampajando. Esto es lo único que hay cuando ustedes llegan a Ampajando. Un pequeño cartelito de madera que usted está en Ampajando. Raúl nos pudo decir cómo podía yo, o mi esposa y yo, para no poner el burro adelante, encontrar petroglifos acá, porque si no vamos con un vaqueano en la zona, se nos va a complicar mucho. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esto es un petroglifo. Esto es una piedra, que después les voy a explicar cómo se produce, tiene una resina que se llama barniz del desierto, y tallando esa resina lograban hacer algunas figuras específicas. En este caso podría ser una persona. Raúl, que nos llevaba, dice que los lugareños lo llaman el televisor, pero en realidad esto sería un cuerpo, un brazo acá, una pierna y acá la cabeza con un cetro o un tocado. Esto podría ser un curaca o un cacique hecho en la piedra hace 6.000 años. Importante para tener en cuenta cuando analizamos esta serie de arte rupestre. Miriam lo sabe muy bien todo esto, porque de arte rupestre y de ubicación de sitios y de lugares, hombres escudo y determinada forma de cosas, lo vamos a encontrar. La siguiente, el sitio Soria 2, investigado por Juan Carbonelli. Sitio cercano a Ampajando, y a otro sitio que también tuve la suerte de recorrer y subir, que es Tilica. No hay nadie, absolutamente nadie. Nadie. Fuimos a las 9 de la mañana, volvimos a la 1 del mediodía, ni una sola persona nos encontramos. Y que también dataría de una población, de una datación de aproximadamente 4.000 años. Quiero hacer un intervalo porque me voy a olvidar. En Argentina hay más de 650 sitios arqueológicos para conocer, y me incluyo, no conocemos nada. Más de 650 sitios arqueológicos, y conocemos muy poquito. Pasamos a la otra diapositiva. Soria y Ampajando siguen teniendo estos petroglifos que, como ustedes ven, son grandes piedras tiradas en la nada, y con inscripciones específicas que algo nos querían decir. En muchas oportunidades todavía no sabemos qué nos quisieron decir. Pasamos a la siguiente. Caspinchango es otro sitio. En Caspinchango dicen que los que vivían ahí eran ciertamente emparentados a los quilmes, porque las mujeres de los quilmes se casaban con caciques de Caspinchango. Son teorías que tienen algunos historiadores, no son muy conocidas, pero bueno, por lo menos para que hoy se enteren. El sitio se llama Mesada de Agua Salada, queda muy cerca de la localidad de Caspinchango y tiene una datación de 3.400 años de antigüedad. Esto sería la zona de Caspinchango, miren cómo es, ¿no? Tenemos montañas adelante de varios colores, serranía atrás, y acá está Caspinchango en esta zona. Este día estaba muy nublado, estuve 9 días, me llovió los 9 días. Es muy lindo para las fotos, pero para estar ahí 9 días en los valles que no llueve nunca, y llovió 9 días seguidos. Ale, ¿cómo se hacían los petro? ¿Cómo lo hacían? El petroglifo es, ahora va a venir la explicación, bueno. Una piedra que se recubre de un barniz que se forma en miles de años, y ellos lo que hacían era descubrir con otra piedra más puntuda el barniz, y se veía la piedra abajo, que normalmente son andesitas o basaltos. Yo después les voy a mostrar, traje piedras con barniz del desierto para que las vean. El sitio Mesada La Puntilla, investigadas por los doctores Tansu Oliu y Wallace Broecker. Fíjense que la mayoría de los nombres, ahora algunos pocos, no hay ninguno de acá. Esto ni acercándonos son de acá.
Sitio cercano a Maicha, en Tucumán, ya nos estamos yendo para el lado de Tafí del Valle, ya no estamos tan cerca de lo que es Catamarca, sino que estamos en Tucumán. Y este tiene una datación aproximada de 5.900 años. Fíjense, estamos manejando cifras en años bastante lejanos. Y uno de los últimos es Campo Blanco, sitio investigado por Salomón Isomonte, en la quebrada de Amaicha, en el valle de Tucumán, con una datación también de 3.400 años. Vamos a ver, creo que viene ahora una foto, cómo hace este camino. Esto es un poco lo que les contaba yo cuando uno cruza desde Tucumán a la zona de Quilmes. Esto es lo que se cruza, las montañas altas, esto es Ampimpa, Amaicha, y todo. Este es el camino, ¿no? Miren, el camino va por acá van los micros de la Conquija, más o menos a 80 km/h, micros dobles, con asientos abajo y arriba, y ustedes van arriba así duro diciendo, ay, señor, que el chofer sepa lo que hace. Hay una gruta grabada en la localidad de Chiquimí que la descubre Adán Quiroga y Eduardo Holmer. ¿Saben quién fue Eduardo Holmer? El que tiene ahora, el Colegio Alemán de Quilmes se llama Eduardo Holmer. Fue un naturalista de familia alemana, por eso el Colegio Alemán le puso en homenaje al instituto el nombre de Eduardo Holmer. Y él colaboró con Adán Quiroga en el estudio de la gruta grabada de Chiquimí. Queda cerca de Andalhuala. Acá tengo que hacer otra mención. Le sobraban topónimos, pero hay una localidad que se llama Andalgalá y otra localidad que se llama Andalhuala. Yo me hacía un lío terrible porque nunca sabía de qué me estaban hablando, porque fonéticamente suena muy parecido. Andalgalá, Andalhuala suena muy parecido. Espero que no se nos corte. Acá tenés que poner... Esperá. Vista ponemos. A ver los que saben, Juancito. Juancito es otro de los quilmeros, se llama Juan Corbalán y estudia la historia de San Francisco Solano. Ya que estamos le metemos un bocadillo, Juan. Queda en Andalhuala, cerca de Soria 2 y Ampajango, 463 grabados en la piedra, 72 zoomorfos y 39 antropomorfos, o sea, 72 que responden a formas de animales y 39 a formas humanas. Y los más antiguos, 3.000 años, y los más actuales, 1.000 años. Ahora vamos a ver algunos dibujos de la cueva pintada de Chiquimí, y vamos a ver en el próximo reproducciones en una piedra, que esta piedra pertenece al sector donde están los Quilmes. La gente que ha podido transitar ese lugar sabe que están las piedras marrones oscuras y estas piedras son un poco más claras. Esta piedra estos dibujos los reprodujo Rubén Quiroga, que es el director, que me asiente Dardo que lo conoce. Rubén Quiroga es el director del museo Erich Baumann de la localidad de Santa María y un arqueólogo que hace muchos años que se dedica a este estudio. Esta piedra después ustedes van a oportunidad de verla porque la tengo acá en el maletín. ¿Qué es el barniz de las rocas? Lo que me preguntaba, estoy como en la cancha. Lo que me preguntaba recién Eugenio. El barniz de las rocas, conocido como barniz del desierto, es una pátina o lámina oscura de un crecimiento muy lento que recubre las rocas en lugares áridos o semiáridos. Crece 10 micrones cada 1000 años. Yo no tenía la menor idea que era un micrón, mi hijo me lo explicó más o menos. Es una fracción de tiempo, una fracción de medida muy pequeña, pero muy pequeña, insignificante. 10 micrones cada 1000 años. Eso es lo que crece el barniz sobre la piedra. O sea que se necesitan muchos años para que se forme ese barniz. El barniz tiene magnesio, potasio, bario y titanio. Se forma con arcilla, hierro, sílice, que por la fuerte erosión que recibe en esa zona donde no hay protección y la roca se ve permanentemente atacada por los vientos, las rocas que son de basalto o andesitas, y se forma en algunas grietas, se empieza a formar el barniz y después se expande por toda la roca. Ahora vamos a ver tres rocas. Las tres son de andesita o basalto. La última, tenemos la roca en su forma original y acá se empezó a formar el barniz del desierto. Como ustedes ven, una pátina oscura que crece sobre la roca. Y todas esas formaciones tienen por lo menos
de 4.000 a 5.000 años en adelante, porque es lo que lleva a que se pueda formar ese barniz del desierto. Si no hice lío cuando salí de casa, vamos a poder ver las 3 piedras esas que les mostré, y van a poder tener la posibilidad de tocar el barniz del desierto y ver cómo se forman las piedras. Técnicas de estudio. ¿Cómo sabemos lo que estamos diciendo? Los investigadores han estudiado y se han basado en 2 técnicas. La del carbono 14, que es más o menos conocida por bastante gente, que es ver qué cantidad de un isótopo de un carbono está en los materiales vivos y orgánicos y que se va degenerando a través del tiempo. Se hace una medición y se va viendo qué cantidad de carbón, que de carbono 14, de ese compuesto, tiene una pieza, que puede ser una mandíbula de un animal, una vasija, cualquiera que tenga algún elemento que lo permita, que tenga carbono, y nosotros vamos a determinar, de acuerdo a unas tablas que ya hay prefijadas, qué antigüedad tiene esa pieza. Tiene un error de 30 a 40 años nada más. Yo les digo nada más porque en 5.000 años un error de 40 a 50 años no es nada. Y después está el método BML, que no lo voy a decir en inglés para que no se rían, que quiere decir algo como microlaminación del barniz, y que en temporalidad y periodos secos y húmedos del Holoceno se ha formado un barniz, que es lo que vimos anteriormente. Y hay unas técnicas de estudio que las traje para que las vean, no es necesario que las conozcamos en profundidad. Esto es visto en un microscopio de alta potencialidad, cómo se forma el barniz. Esta sería la roca y esta es la capa de barniz. Y ellos lo que van contando son 1, 2, 3, 4. Ven ustedes que hay como capas. Esas capas significan cantidad de años. ¿Vieron que los árboles también se hace con la corteza? Que van fijándose la cantidad de años. Bueno, en las rocas van determinando por ese gran microscopio cuánto tiene el barniz de capas, y eso saben en cuántos años se produjo ese barniz. Otro enfoque que se puede dar para ver en qué sitio estamos y de quién estamos hablando, qué antigüedad y qué cultura lo habitó, son las cerámicas, conocidas por ustedes. En este caso tenemos la figura de las lágrimas, la mujer que llora, o mamá huaco, como le quieran llamar, después la vamos a explicar. Siguiendo, vamos a ver, esto es muy importante, la mayoría de los estudiosos determinan que en toda esa zona de los valles calchaquíes hubo culturas agrícolas alfareras. Ellos fueron nómades durante mucho tiempo, pero después se establecieron, y al establecerse empezaron a realizar agricultura. Eso hizo que cambiara la fase cultural. Cuando un pueblo se asienta, empieza a desarrollar un montón de cosas. La agricultura, la ganadería, porque cuando son nómades no pueden desarrollar mucho, pues se van trasladando de un lugar a otro. ¿Cómo fue el periodo de las culturas agroalfareras? El periodo temprano, que abarca del 500 años antes de Cristo hasta 700 años después de Cristo. El periodo medio, 700 a 1000 después de Cristo. Periodo tardío, 1000 a 1450. Periodo Inca, 1450 a 1550. Fíjense que la importancia que tuvo el periodo Inca, y solamente acá yo estoy poniendo 100 años. En esta cantidad de años, 100 años no es nada, y sin embargo la influencia que tuvieron fue fabulosa. Y después el periodo colonial, a partir del año 1550, sabemos todos que empieza a partir de 1492, pero esta zona recién empieza a tener algún movimiento con alguna llegada de algunos conquistadores a partir de 1550. Tomada de la fuente, Eduardo Sigliano y Rodolfo Rafino. Rodolfo Rafino es el director del Museo de la Plata, el de los dinosaurios, ¿vieron el que está en el bosque? Él es Rodolfo Rafino. ¿Cómo fueron en los valles las culturas? ¿Qué nombre tuvieron? La cultura Tafí, cerca del año 0, la cultura Vaquerías, entre el año 0 y 100, Cóndor Huasi, entre el 100 y el 250, Alamito, Ciénaga, Aguada, Santa María, Belén y Hualfín. La cultura que más representa a los pueblos de Yocaví, los Quilmes y todo, está representada más que nada por la cultura santamariana. Después hay algunas piezas de la cultura Aguada, algunas pocas de la cultura Ciénaga, y sí, en la zona de Belén y Hualfín, que después vamos a ver también, de las culturas propias de Belén y Hualfín. Esta es una pieza de la cultura Ciénaga. Como ustedes ven, lo único que tiene en la pieza de cerámica, un fragmento, son incisiones hechas con algún elemento cortante, porque es una cultura que todavía no había desarrollado demasiado el uso de la alfarería. Acá estoy con la persona